Desde que tengo memoria, crecí escuchando una frase que se me incrustó en el alma como una espina. Ana es buena niña, pero es buena para nada. Mi padre la repetía con una naturalidad que dolía más que cualquier golpe. A veces la decía en reuniones familiares, a veces frente a invitados, a veces incluso cuando yo estaba a su lado. Yo me quedaba callada. Sonreía. Bajaba la cabeza. Era una niña que aprendió muy pronto la diferencia entre ser vista y ser valorada. Mi hermano, en cambio, era el orgullo de la casa. Todo giraba alrededor de él. Mi hijo tiene talento. Mi hijo nació para los negocios. Mi hijo es mi continuidad. A mí me tocaba escuchar esas celebraciones desde un rincón, como si yo fuera un adorno defectuoso que estropeaba el cuadro familiar. Las niñas no entienden de negocios, decía mi padre con tono solemne. Las niñas sirven para otras cosas. Y todos asentaban, como si fuera la verdad del universo. Yo intentaba demostrar que podía hacerlo bien. Pasaba horas estudiando, intentando sacar mejores calificaciones. Pero cuando llevaba mis diplomas a la sala, él apenas levantaba la vista. Eso no te servirá para nada, Ana, resoplaba. A ver si aprendes a cocinar algo útil. Nunca supe si era machismo, ignorancia o simple crueldad. Quizá una mezcla de todo. Recuerdo un episodio que definió mi infancia. Tenía 11 años. Era Día de las Madres en la escuela y nos pidieron hacer un pequeño stand de ventas para recaudar fondos. Yo trabajé durante días haciendo pulseras con hilos de colores. Me quedaban bonitas, llenas de detalles, con pequeños dijes que compré con mis ahorros. Cuando llegó el día, mi stand fue uno de los más visitados. Las mamás me sonreían, compraban mis pulseras, me decían que estaban bien hechas. Regresé a casa emocionada, lista para compartir mi triunfo. Mi padre me miró desde la mesa y, cuando le mostré las pocas que me quedaban, dijo: ¿Y cuánto ganaste con esa manualidad? Me quedé paralizada. Mucho, papá. Vendí casi todas. Él chasqueó la lengua. Ana, entiéndelo de una vez, los negocios no son juegos de niñas. Eso no te va a dar de comer nunca. Después se volvió hacia mi hermano y le preguntó cómo iba su idea de crear una empresa de videojuegos, un proyecto que nunca pasó de garabatos en una libreta. Ese día supe que mi esfuerzo no tenía valor en esa casa. A los 15 años, intenté otra vez acercarme al mundo que él consideraba serio. Le pedí trabajar en el negocio familiar durante el verano. Mi padre me miró sorprendido, casi ofendido. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? Se burló. Es que de verdad te falta sentido común, Ana. Mi hermano, sentado a su lado, rió sin ninguna consideración. Papá, déjala que intente. Total, va a renunciar en 2 días. Yo apreté los puños. Solo quiero aprender, dije. Mi padre negó con la cabeza. Tu lugar no está ahí, Ana. Vete a ayudar a tu mamá con la cocina. Volví a mi habitación tratando de no llorar. Pero lloré. Lloré por todas las cosas que quería hacer y que nunca me permitieron intentar. Lloré porque me estaban robando algo sin ponerme una mano encima. La fe en mí misma. La adolescencia no cambió nada. Mi padre seguía repitiendo sus frases lapidarias. Las mujeres no sirven para dirigir. Las mujeres no aguantan la presión. Las mujeres se quiebran fácil. Ana, tú no tienes madera para triunfar. Yo escuchaba cada frase como un golpe invisible. Y lo peor es que empecé a creerle. Me convertí en una joven que se esforzaba siempre el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Y aún así, nunca fue suficiente. Cumplí 20 años y decidí, con el corazón temblando, que quería emprender. Nada grande, una tienda de accesorios hechos por mí. Se lo dije a mi familia una tarde, esperando, ingenuamente, un poco de apoyo. Mi padre soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Una tienda? Ana, por favor, no seas ridícula. Mi hermano añadió. Primero aprende a no arruinar las cosas, hermanita. Toda la mesa se rió. Menos yo. Y entonces ocurrió el momento que marcó mi vida en dos. Una noche, después de una discusión, mi padre reunió a la familia y declaró su testamento. Mi hijo se quedará con todo lo que he construido, dijo mirando a todos. Y Ana me miró con ese gesto que mezclaba condescendencia y desprecio. Ana se queda fuera. No tiene madera para liderar nada. No quiero que arrastre la empresa hacia abajo. Esas palabras.
Esa sentencia pública, esa humillación, me cortó el alma de una forma que todavía hoy duele recordar. Mi madre bajó la mirada. Mi hermano sonrió. Los tíos solo murmuraron entre ellos. Nadie me defendió. Nadie dijo mi nombre. Nadie dijo eso no es justo. Esa noche empaqué mis cosas. Mi padre me miró desde la sala con frialdad. Haz tu vida, Ana. Si puedes. No respondí. Solo lo miré una última vez y entendí algo que me tomaría años aceptar. La familia que te humilla no merece tu permanencia. Cerré la puerta sin saber hacia dónde iba, sin dinero, sin apoyo, pero con un fuego interno que no había sentido nunca. Ese fuego me llevaría más lejos de lo que cualquiera imaginaba, incluso de lo que yo misma imaginaba. Cuando la puerta de mi casa se cerró detrás de mí aquella noche, sentí un silencio que no conocía. Era el silencio de haber sido expulsada sin que nadie moviera un dedo para detenerlo. Caminé por la calle con una maleta ligera y el alma pesada. Tenía 20 años. Tenía sueños. Tenía heridas que ya no cabían dentro de mí. Me quedé en casa de una amiga mientras decidía qué hacer. Me repetía a mí misma que mi padre estaba equivocado, que yo sí podía hacer algo con mi vida. Pero en lo profundo, sus palabras seguían repitiéndose como un eco cruel. No tienes madera para triunfar. Las mujeres no sirven para negocios. Haz tu vida, si puedes. Esa última frase fue la que más me dolió, porque no era solo una despedida, era un desafío. Era un, te vas a caer disfrazado de independencia. Pasé semanas buscando trabajos, cualquier cosa que me permitiera sostenerme sin pedir favores. Encontré uno en una pequeña cafetería del centro. Atendía mesas, lavaba tazas, servía pan dulce. Me levantaba antes del amanecer y regresaba ya de noche, con olor a café impregnado hasta en la ropa. La gente que llegaba a la cafetería me veía con amabilidad. A veces me daban propinas, a veces me preguntaban cómo estaba. Era extraño, yo venía de una casa donde ni siquiera escuchaban mi voz. Ahora desconocidos me agradecían por servir un café. Era tan simple y tan sanador. Pero aunque trabajaba duro, el dinero no alcanzaba. La vida parecía conspirar para recordarme que sin apoyo familiar todo era más difícil. A veces me quedaba viendo escaparates pensando en lo imposible que se veía avanzar en un mundo que siempre había ido en mi contra. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, escuché a 2 clientes hablar sobre un programa en Japón para enseñar español. Dicen que aceptan incluso a los que no tienen carrera terminada, comentó uno. Sí, y pagan bien. Aparte, los japoneses aman aprender idiomas. La palabra Japón sonó en mi cabeza como un trueno. Lejana, imponente, complicada, pero atractiva de una manera inexplicable. Esa noche lo busqué en Internet. Leí cada detalle del programa, cada requisito, cada línea. Necesitaban profesores auxiliares, personas dispuestas a vivir en Japón un año enseñando español en escuelas y centros comunitarios. Yo no tenía nada. Ni casa, ni familia, ni futuro aquí. Pero Japón. Japón representaba la posibilidad de empezar en un lugar donde nadie conociera mis cicatrices. Me inscribí, sin pensarlo, sin medir consecuencias. Solo, con la intuición de que ese salto podría salvarme. Los días pasaron. Me llamaron para una entrevista. Fui con un conjunto prestado, el único que se veía profesional. Entré a una sala pequeña donde una mujer japonesa me saludó. ¿Por qué quieres ir a Japón?, preguntó con un español amable pero rígido. No miento, pensé en mi padre. Pensé en la humillación. Pensé en la frase, no tienes madera para triunfar. Pensé en el dolor que todavía cargaba. Pero respondí lo más sincero que pude. Porque quiero demostrarme a mí misma que sí puedo. La mujer me observó en silencio por unos segundos que parecieron horas. Sonrió. Y dijo, bienvenida. No pude contener las lágrimas. Lloré frente a esa extraña que estaba a punto de cambiar mi vida. Ella no preguntó por qué. Solo me entregó un sobre con la documentación necesaria. El día que conseguí el visado, regresé a la casa de mi infancia para recoger los pocos documentos que aún estaban ahí. Mi padre estaba en la sala. Me observó de arriba abajo. ¿Qué quieres?, preguntó sin emoción. Vine por mis papeles, le dije. Él se levantó, tomó una carpeta y me la lanzó al pecho sin delicadeza. Aquí tienes. No vayas a perderlos.
Aunque contigo nunca se sabe, siempre fuiste despistada. No respondí. No valía la pena. Pero cuando ya estaba por salir, él añadió: ¿Dónde piensas vivir ahora? ¿Con quién? Respiré hondo. En Japón. Mi padre soltó una carcajada. Por favor, Ana. Japón no es un parque. Es un país serio. No aguantas ni 2 semanas allá. Voy a trabajar dando clases, le dije. ¿Clases? Tú. Dijo con burla. Ana, no seas ingenua. No eres buena para esas cosas. No sabes liderar, no sabes negociar, no sabes vivir sola. Me miró fijamente, como queriendo clavar sus palabras dentro de mí. Tu hermano sí nació para eso. Tú no. Ahí fue cuando me di cuenta de algo doloroso pero liberador. Nunca sería suficiente para él. Nunca. Nunca importaría cuánto me esforzara. Le di la espalda. Y él lanzó su último dardo. Acabas de arruinar tu vida. Ojalá te des cuenta a tiempo. No respondí porque en mi pecho ya había algo más fuerte que sus palabras. Un deseo. Un fuego. Una certeza distinta a la que él me quiso imponer. Días después, con una maleta llena de dudas y una fuerza interna que no sabía que tenía, subí al avión. Mientras despegábamos, mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si por miedo, por rabia, o por la sensación de estar cortando de una vez por todas el hilo que me unía a una vida de desprecio. Miré por la ventana las luces de México alejándose. Y pensé, tal vez si tengo madera. Solo necesitaba otro bosque. Ese fue el día en que dejé atrás la voz que me llamó buena para nada. Para empezar una vida donde yo sería quien definiera quién soy. Llegar a Japón fue como aterrizar en otro planeta. Apenas salí del aeropuerto, el aire tenía un olor distinto, limpio, frío, ordenado. Todo se movía rápido, pero en silencio. Nadie gritaba, nadie empujaba, nadie daba órdenes. Era un mundo completamente diferente al mío. Y por primera vez sentí que mi pasado no me perseguía. Pero también sentí miedo. Miedo real. El tipo de miedo que se siente cuando sabes que no tienes a nadie detrás de ti si te caes. La primera noche fue dura. Entré a mi pequeño departamento en Tokio, si es que podía llamarse departamento, y apenas cabía una cama, un escritorio y una pequeña mesa. Era tan diminuto que si estiraba los brazos podía tocar ambas paredes. Pero era mío. Mi espacio. Mi libertad. Abrí mi maleta, la única que llevaba, y saqué una foto vieja de mi mamá y yo. La puse sobre el buró y me senté en la cama. Durante unos minutos, el silencio me tragó por completo. Y el pensamiento me golpeó. No conozco a nadie. No hablo el idioma. No sé si voy a poder. Pero ese pensamiento no me derrotó. Me recordó por qué había venido. Al día siguiente comenzó mi trabajo como profesora auxiliar de español. Tomé un tren lleno de gente, todos organizados, todos respetando su espacio, todos en silencio. Yo iba con el corazón en la garganta, apretando mi bolsa, repitiendo mentalmente frases básicas. Hola, soy Ana. Mucho gusto. Encantada de trabajar con ustedes. Cuando llegué a la academia, la coordinadora me recibió con una sonrisa cálida. Beltrán-san, ohayou gozaimasu. Bienvenida. Asentí, sin entender del todo, pero agradecida con la amabilidad. Los primeros días fueron un caos interno. Las instrucciones rápidas en japonés. Los alumnos que hablaban entre ellos palabras que no podía descifrar. Las reuniones donde trataba de sonreír aunque no entendiera nada. Y aún así, había algo hermoso en esa sensación de ser nadie. Allá nadie sabía que mi padre me había llamado buena para nada. Nadie sabía que me desheredaron. Nadie sabía que crecía a la sombra de un hermano que era el orgullo. Nadie me comparaba. Nadie me juzgaba. Era un alivio, casi un renacimiento. El choque cultural era fuerte, sí, pero también apasionante. Cada día aprendía algo nuevo. O que en Japón se llega temprano, o no se llega. Y que el silencio es respeto, no incomodidad. Y que el trabajo se hace con dedicación, no con gritos. Y que enseñar es un honor, no un favor. Y ahí, en medio de esa cultura completamente distinta, descubrí algo que nunca había sentido. Respeto. Un alumno me dijo un día después de clase: Sensei, su español suena bonito. Gracias por enseñarme. Esa frase sencilla me hizo llorar cuando llegué a casa.
Era la primera vez en mi vida que alguien valoraba algo que yo hacía sin compararlo con nadie más. Empecé a tomar clases de japonés por las noches. Al principio era un desastre total. No entendía los kanjis, no podía pronunciar bien, me equivocaba en casi todo. Pero me esforzaba. Quizá porque siempre quise demostrar algo que nadie quiso ver en México. Un día, después de una clase, la coordinadora me felicitó por mejorar mi pronunciación. Beltrán-san, usted trabaja muy duro. Eso es admirable. Me quedé en shock. Admirable. Nunca había escuchado esa palabra dirigida a mí. Y fue ahí donde comenzó a crecer una nueva Ana. Una Ana que ya no repetía lo que su padre decía. Una Ana que empezaba a escuchar su propia voz. Mi vida en Japón no era lujosa ni fácil. Había meses en que apenas alcanzaba para pagar la renta y la comida. Pero cada noche, al acostarme, había una satisfacción silenciosa. Estaba construyéndome sola. Desde cero. Sin nadie que me dijera que no podía. Poco a poco empecé a hacer amistades. Y una de ellas cambió mi destino. Se llamaba Aiko, una mujer dulce, talentosa, apasionada por los negocios. Era una de mis alumnas. Le encantaban mis historias sobre México, mi cultura, mis artesanías y mis colores. Un día, después de clase, me dijo: Ana, deberías venir conmigo a un evento de emprendedores. Creo que te va a gustar. Le dije que yo no era emprendedora. Ella sonrió. Tal vez tú no lo veas, pero tienes talento. Solo te falta un lugar donde crecer. Esa frase me puso la piel de gallina. Sonaba tan diferente a todo lo que había escuchado toda mi vida. Tan distinta a la voz que me decía no sirves. Acepté ir. El evento era en un edificio elegante, lleno de gente con proyectos, ideas, prototipos. Yo me sentí fuera de lugar. Me temblaban las manos. Pensé en irme. Pero Aiko me tomó del brazo. Ven, quiero que conozcas a alguien. Me presentó a una mujer japonesa que dirigía una incubadora de negocios. ¿Y tú qué haces?, me preguntó. Soy profesora de español, respondí. ¿Y qué más sabes hacer? Pensé por un momento. Y respondí casi en susurro. Sé hacer accesorios artesanales, desde niña. Sus ojos brillaron. ¿Accesorios mexicanos? Asentí. Eso es oro cultural. Tráeme algunos la próxima vez. Y ahí cambió todo. Ese día fue el inicio silencioso de un camino que yo todavía no imaginaba. Un camino que me alejaría de la etiqueta de buena para nada, para convertirme en alguien que Japón entero aprendería a conocer. Ese día entendí algo fundamental. A veces no es que seas insuficiente. Es que estás intentando florecer en un terreno donde nunca te quisieron ver crecer. Y yo acababa de encontrar mi terreno. Volví al evento de emprendedores la semana siguiente con una mezcla de nervios y esperanza. Llevaba en una bolsita transparente 6 pulseras y 3 pares de aretes que había creado en mi pequeño departamento. Colores vibrantes inspirados en México, pequeñas cuentas que había comprado en un mercado japonés y nudos artesanales que mi abuela me enseñó a hacer cuando era niña. Cuando entré a la incubadora, sentí otra vez ese síndrome de impostora que siempre cargaba. No tienes madera para los negocios. La frase de mi padre apareció como un fantasma en mi mente. Respiré hondo. No podía permitir que esa voz viviera también en este nuevo país. La directora de la incubadora, una mujer de mirada afilada y postura impecable, se acercó cuando me vio entrar. ¿Tienes las piezas?, preguntó. Se las mostré. Las tomó con delicadeza, como si estuviera evaluando una joya. Las giró, examinó los colores, la calidad, el brillo. «Esto es hermoso», dijo finalmente. Sentí un calor extraño subir por mi pecho. «¿De verdad?», susurré. Ella levantó la vista. «¿Por qué te sorprende?». No supe qué responder. Porque en mi país me dijeron toda mi vida que todo lo que hacía era simple, inútil, sin valor. Porque nadie me enseñó a creer en mis manos. Porque para mi padre mis creaciones artesanales eran juguetes de niña. Pero no dije nada. No quería llorar enfrente de ella. «Haz más», ordenó. «Te quiero en la presentación del próximo mes». El próximo mes. Sentí vértigo. Ese mes sería el más intenso de mi vida. Trabajaba por las mañanas dando clases, estudiaba japonés por las tardes y por las noches, mientras Tokio se iluminaba con miles de luces que parecían estrellas humanas, creaba accesorios, uno por uno,
con el único propósito de no fallarle a la mujer que había visto valor en mí. Compré hilos mexicanos por Etsy, cuentas artesanales, pequeñas piezas que me recordaban a mi país. Mezclaba esos elementos con la estética japonesa, tonos suaves, diseños minimalistas, formas discretas. Era como unir dos mundos dentro de un mismo objeto. Aiko me visitaba a veces. Se sentaba a mi lado mientras trabajaba. Ana, tus piezas tienen alma, me decía. No solo haces accesorios, haces historias. Esa frase me acompañó durante muchas noches. Llegó el día de la presentación. La incubadora estaba llena de emprendedores, mentores, inversores y empresarios. Había mesas exhibiendo productos tecnológicos, aplicaciones, prototipos de robots, arte conceptual. Mi mesa tenía pulseras y aretes hechos a mano. Me sentí pequeña, ridícula, fuera de lugar. Justo cuando quise desaparecer, la directora de la incubadora pasó junto a mí y susurró: «No te compares. Aquí vienes a mostrar lo que tú haces». Después añadió: «Hay talento que no entiende de clics ni de códigos. Tu talento está en tus manos». Esa frase me sostuvo. Coloqué mis piezas sobre una tela beige, decoré la mesa con pequeñas flores mexicanas que encontré en una tienda latina en Shibuya. Encendí una pequeña lámpara cálida para crear un ambiente acogedor. Respiré profundo. Los primeros minutos nadie se acercó. Veía a la gente pasar de largo, viendo drones, impresoras 3D, productos futuristas. Mis manos sudaban. Mi corazón latía rápido. La voz interna volvió. «¿Ves? No sirves para esto». Y entonces ocurrió el milagro. Una chica japonesa, elegante, con cabello corto y lentes gruesos, se detuvo frente a mi mesa. Tomó una pulsera. La acarició con delicadeza. «Kawaii», murmuró. Sonrió. «¿Es mexicana?» Asentí. «¿Puedo probarla?» Se la coloqué en la muñeca. La miró como si hubiera encontrado un tesoro. «Me la llevo». Ese primer «me la llevo» fue como una explosión silenciosa dentro de mí. A los pocos minutos llegaron otras chicas. Luego más jóvenes. Luego mujeres mayores. Luego un par de hombres curiosos. Las ventas comenzaron a fluir. La mesa ya no era un rincón ignorado. Era un pequeño oasis que llamaba la atención entre tanta tecnología. Una influencer japonesa que pasaba por ahí se detuvo. Probó un par de aretes. Los publicó en Instagram. Ese post, aunque yo no lo sabía aún, cambiaría mi destino. Al final del evento, la directora se acercó a mí. «Tu mesa fue una de las más visitadas», dijo con una sonrisa. «Y tus ventas fueron excelentes». Yo no podía creerlo. Había vendido casi todo. Había gente que me pidió tarjetas para pedidos futuros. Otros me preguntaron si daba talleres. Una mujer japonesa me dijo incluso: «Tú tienes una marca. Solo falta que lo creas». Salí de la incubadora con mi caja vacía y mi corazón lleno. Caminé por las calles de Tokio con los ojos húmedos, respirando el aire frío de la noche mientras veía los letreros de neón reflejarse en los charcos. Y pensé en mi padre, en sus frases, en su desdén, en su sentencia final de que yo no tenía madera. Y entendí algo luminoso. No era falta de madera, era falta de tierra fértil. Yo sí podía crecer. Solo que nunca había estado en un lugar donde me dejaran hacerlo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Crear mi propia marca. Mi propio nombre. Mi propio destino. Había llegado el momento de convertirme en la mujer que mi padre juró que nunca sería. Crear mi marca no fue un acto repentino. Fue más bien un gesto silencioso que nació en una noche fría, sentada en el piso de mi pequeño departamento, rodeada de cuentas, hilos, tijeras y un cuaderno viejo donde empecé a escribir ideas. No sabía nada de emprendimiento. No sabía cómo registrar una marca en Japón. No sabía marketing, fotos, logos, nada. Pero sí sabía una cosa. Sabía trabajar. Y sabía crear. Esas eran mis armas. Las únicas que mi padre nunca pudo destruir. Abrí mi cuaderno y escribí una palabra grande en la parte superior de la página. Renacer. Así quería llamar mi marca. Pero al repetirla en voz alta, no sonó como yo imaginaba. Lo intenté otra vez. Renacer. Rebirth. Renouveau. Nada. Y de repente, mientras acomodaba unos hilos rojos, lo sentí.
mi cultura, mi raíz, mi origen. Tomé una hoja nueva y escribí: Flor de maíz. Ese nombre me atravesó. Era México. Era infancia. Era resiliencia. El maíz nace en tierra dura y aún así florece. Yo era igual. Flor de maíz. Ese sería mi sello. Los siguientes días viví en modo obsesivo. Compré cuentas japonesas y artesanías mexicanas por internet. Pasaba horas viendo tutoriales de emprendedoras japonesas, aprendiendo sobre empaques, branding y fotografía de producto. Y lo más difícil, tuve que aprender a presentarme con una seguridad que aún no sentía. Hola, soy Ana, y soy fundadora de una marca. Al principio esa frase me sonaba a mentira, pero a fuerza de repetirla, comenzó a sentirse posible. Diseñé mis primeros modelos. Pulseras combinando chaquiras mexicanas con tonos pastel japoneses. Aretes inspirados en flores de cempasúchil, pero con diseño minimalista. Odijes con símbolos de la buena suerte en Japón, pero hechos con técnicas artesanales mexicanas. Era una mezcla que nadie más estaba haciendo. La cultura japonesa amaba lo tradicional. Y yo tenía lo tradicional de dos mundos. Llegó el día de abrir mi primera tienda online. No tenía seguidores, ni clientas, ni fama, pero tenía voluntad. Subí las fotos más bonitas que pude tomar usando la luz de la ventana. Puse precios modestos, sin saber si alguien compraría. Me temblaban las manos. Mi corazón iba rápido. Recordé entonces la voz de mi padre. Eso no te va a dar de comer nunca. Y justo cuando estaba a punto de cerrar la computadora por inseguridad, me llegó una notificación. Una venta. La primera. Me quedé inmóvil. La miré una y otra vez. Era real. Alguien en Japón había comprado algo hecho por mí. Por mis manos. Algo que muchos años atrás mi padre consideraba manualidades sin valor. Lloré. No de tristeza. De validación. De libertad. De impulso. Esa primera venta abrió la puerta a otras. Después del evento de la incubadora, varias personas me seguían en redes. Entre ellas, la influencer que había publicado mis aretes. Una mañana, mientras bebía té, revisé mis notificaciones y casi tiré la taza. Esa influencer tenía 1 millón de seguidores. Y había publicado un vídeo usando mis accesorios, diciendo: marca japonesa mexicana Flor de maíz. Kawaii, única, hecha a mano. El vídeo explotó. Miles de likes. Cientos de comentarios. Decenas de mensajes preguntando por mi tienda. En una hora, recibí 37 pedidos. En un día, 112. En una semana, tuve que cerrar temporalmente porque no podía producir tan rápido. Aiko vino a mi departamento esa tarde. Cuando le abrí la puerta, ella vio el caos de materiales, cajas, sobres, etiquetas tiradas por todas partes. Ana, ¿qué pasó?, preguntó riendo. Apreté los labios, sin saber si reír o llorar. Me pasó Japón. Ella me abrazó. No, amiga. Te pasó el éxito. La directora de la incubadora me llamó. Beltrán-san, necesitamos hablar. Pensé que algo malo había ocurrido. Fui a su oficina con el corazón en la garganta. Ella puso mi celular sobre la mesa, mostrando el vídeo viral. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó. Negué con la cabeza. Significa que tu marca tiene una oportunidad real de escalar. Tomó un contrato. Un papel oficial. Con sellos. Con letras japonesas que apenas podía leer. Te queremos dentro del programa de crecimiento empresarial. Mis manos temblaron. ¿A mí? ¿A ti? Luego añadió. Esto no es suerte. Esto es talento combinado con disciplina. Y tú tienes ambas cosas. Sentí un nudo en la garganta. Nunca nadie había dicho algo así sobre mí. Nunca. Firme. Y supe que estaba entrando en un mundo que jamás imaginé. Los meses siguientes fueron duros. Aprendí sobre contabilidad, importaciones, branding, diseño de empaques, negociación con proveedores, creación de líneas de productos. Y lo más importante, aprendí a creer en mí. La marca creció tan rápido que tuve que alquilar un espacio pequeño para trabajar. Empecé a recibir invitaciones a eventos de moda multicultural. Periodistas japoneses querían entrevistarme. Incluso academias de arte me pedían talleres. Mi padre, desde su casa en México, no tenía idea. Ni sospechaba.
Ni imaginaba que su hija buena para nada estaba apareciendo en revistas japonesas. En silencio, sin gritar, sin presumir. Comencé a construir algo que un día lo dejaría sin palabras. En ese proceso entendí que mi padre no me desheredó para castigarme. Me desheredó para liberarme. Para obligarme a buscar un mundo donde mi valor sí tuviera luz. Y así, desde Japón, desde un país donde nadie me conocía, me convertí en algo que mi padre jamás creyó posible. Una mujer que creó su propia marca, su propio nombre y su propio destino. Lo que venía después haría que mi historia trascendiera de verdad. El crecimiento de Flor de Maíz dejó de ser una simple sorpresa y empezó a convertirse en algo que me daba vértigo. No estaba acostumbrada a que las cosas me salieran bien. No estaba acostumbrada a que mi nombre generara interés. No estaba acostumbrada a vivir sin que una voz masculina me dijera que no podía. Pero Japón tenía otros planes para mí. El primer gran momento llegó cuando una universidad de Tokio, una de las más prestigiosas, me envió un correo. Lo leí 3 veces antes de reaccionar. Querían que diera una charla sobre emprendimiento cultural. A mí, a esa Ana que en México no podía ni opinar en la mesa familiar. Al principio pensé que era un error. Pero no. Querían que contara mi historia de mezcla cultural. Como una mexicana que nunca encontró espacio en su propio país había logrado crear una marca amada por jóvenes japonesas. Entré a la sala de conferencias temblando. Había más de 100 estudiantes, cámaras, micrófonos. Y yo, con mis manos sudando dentro del saco que había comprado especialmente para ese día. Cuando me anunciaron, sentí que todo el aire del salón se iba a mis piernas. Pero decidí dar el primer paso. Y en cuanto tomé el micrófono, vi la imagen más inesperada. Estudiantes tomando fotos de mis accesorios, mirándolos con fascinación. Ese simple gesto me recordó algo. Yo no era la niña inútil que mi padre había definido. Era una creadora, una emprendedora, una mujer. Comencé a hablar. Les conté cómo crecí escuchando que las mujeres no sirven para los negocios. Cómo me desheredaron por ser mujer. Cómo no tenía nada, excepto las ganas de cambiar mi vida. Les hablé de mi choque cultural en Japón, de mis noches llorando porque no entendía ni una palabra. Y cómo descubrí que mis manos, tan poco valoradas en México, podían crear belleza en un país desconocido. Cuando terminé, hubo un silencio profundo. Luego, un aplauso tan fuerte que me hizo llorar frente a todos. Yo quería ser profesional, fuerte, elegante. Pero no pude contenerlo. Eran lágrimas de liberación. Una estudiante se acercó al final. Me tomó las manos y dijo: Sensei, usted es inspiración. Sentí un nudo en la garganta. Inspiración. Una palabra que jamás imaginé escuchar asociada a mí. Después de ese evento, algo increíble ocurrió. Otras universidades comenzaron a invitarme. Había pasado de ser la hija sin madera para triunfar a estar en escenarios donde jóvenes japoneses, coreanos, chinos y hasta europeos escuchaban mis palabras con respeto. Me rodeaban después de cada charla para pedir fotos, firmas, consejos, incluso colaboraciones. Yo veía esas filas que años atrás ni se habrían volteado a verme en mi propio hogar. Y me preguntaba en silencio, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en México? La respuesta siempre era la misma. Nada habría pasado, porque allá nunca me dejaron florecer. Pero el éxito no solo llegó en el ámbito académico. Mi marca comenzó a explotar en redes sociales. Influencers japonesas la usaban para combinarla con moda minimalista. Influencers coreanas la usaban para outfits románticos. Incluso una cantante de J-pop mostró mis aretes en un vídeo musical. Mi computadora no dejaba de sonar. Pedidos, mensajes, colaboraciones, propuestas, entrevistas, pedidos internacionales desde Tailandia, Indonesia, Corea del Sur. Una revista japonesa de moda escribió un artículo sobre mí. La artesana mexicana que conquistó Asia con hilos y raíces. Cuando lo vi, me quedé en silencio largo rato. No lloré, no grité, no celebré, solo respiré. Porque esa frase sellaba una verdad. Lo que mi padre consideraba manualidades sin valor. Ahora era una marca reconocida en un continente entero. Con el éxito llegaron nuevas responsabilidades. Tuve que contratar a 2 asistentes japonesas que me ayudaran con los envíos.
luego una tercera para redes sociales. Luego un contador para regular mis impuestos japoneses, que son definitivamente otro nivel. Yo, Ana, la misma persona que trabajó en una cafetería para sobrevivir. Ahora tenía un pequeño equipo trabajando conmigo. Un equipo que me respetaba, me veía como líder y seguía mis decisiones. Un día, mientras revisábamos un calendario de producción, una de mis asistentes me dijo con naturalidad: Ana-san, usted es una jefa muy fuerte y amable. Gracias por guiarnos. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Y pensé en la frase que marcó mi infancia. Las mujeres no sirven para dirigir. Y ahí estaba yo, dirigiendo una marca internacional, con gente a mi cargo, con ventas que ya superaban lo que mi padre ganaba en un año. Me di cuenta de algo profundo, casi doloroso. Mi padre no tenía miedo de que yo fracasara. Tenía miedo de que yo triunfara sin él. Pero ya era demasiado tarde. Mi vida había dejado de girar alrededor de su opinión. Yo había construido mi identidad lejos de su sombra. El punto más alto de mi ascenso llegó cuando fui invitada a una feria de emprendimiento internacional en Osaka. Era un evento enorme, con marcas de toda Asia y conferencias impartidas por líderes globales. Cuando llegué, vi mi nombre en una pantalla gigante. Ana Beltrán, fundadora de Flor de Maíz. Emprendimiento multicultural y creatividad con raíces. Me quedé en shock. Toqué la pantalla como si necesitara comprobar que era real. Mi mesa volvió a ser una de las más visitadas. Los japoneses, siempre tan respetuosos, hacían fila ordenadamente para comprar mis diseños. Había cámaras, fotógrafos, incluso gente pidiendo autógrafos. Aiko, a mi lado, me dijo con una sonrisa: Deberías ver tu cara. ¿Qué cara tengo? Pregunté. La cara de alguien que por fin entendió su propio valor. Y era verdad. Ese día, en Osaka, entendí con claridad absoluta que mi historia ya no pertenecía al dolor. Pertenecía al triunfo. Pero el éxito, como suele ocurrir, también trae consecuencias inesperadas. Entre miles de correos que recibía cada semana, uno llamó mi atención. Era de México. Un nombre familiar. Una dirección familiar. Mi padre. El hombre que me llamó buena para nada. El hombre que me desheredó. El hombre que me expulsó de su vida. Me pedía hablar. Decía que necesitaba ayuda. Que las cosas no estaban bien. Que su negocio había caído. Que mi hermano lo había abandonado. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cerrar un ciclo. Y que el regreso sería inevitable. El correo de mi padre llegó una mañana nublada en Tokio. Yo estaba revisando pedidos cuando vi su nombre en la bandeja de entrada. Fue como sentir una punzada en el estómago. Un nombre que había tratado de enterrar, pero que seguía vivo en un rincón de mi memoria. Abrí el correo con manos temblorosas. Eran pocas líneas, pero cada una llevaba ese tono autoritario disfrazado de necesidad. Ana, necesito hablar contigo. Las cosas no están bien. Vuelve a México. Tu familia te necesita. Familia. Esa palabra que él mismo rompió. Esa palabra que él usó para desheredarme, para excluirme, para callarme. Ahora, la usaba para pedir ayuda. Cerré la laptop. Me quedé mirando la ventana mientras Tokio despertaba, con su tráfico ordenado y sus colores sutiles. Afuera, la vida seguía como si nada. Pero dentro de mí se había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Sentí miedo. No por él. No por volver. Sino por enfrentar las heridas que creí superadas. Aiko entró al estudio y me vio inmóvil. ¿Qué pasó? Preguntó. Le mostré el correo. Ella respiró hondo. Sabía lo que ese hombre significaba para mí. Sabía la historia que cargaba. Sabía las cicatrices que nunca le conté del todo. Ana, dijo con suavidad. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, respondí. Ese día no trabajé. No diseñé. No atendí pedidos. Solo pensé. Pensé en mi niñez. Pensé en la humillación. Pensé en el día que me desheredó frente a toda la familia. Pensé en la primera noche sola en Japón. Pensé en mi marca, en mis logros, en mis conferencias. Y me dije algo que nunca antes me había permitido. No le debo nada a quien nunca me dio amor. Pero, también entendí algo más profundo. Para cerrar un ciclo, no basta con alejarse. A veces hay que volver. Mirar a los ojos aquello que nos hirió. Y poner cada pieza en su sitio.
Esa misma noche, compré un boleto a México. El avión aterrizó en Ciudad de México después de un vuelo largo, silencioso y lleno de introspección. Mientras caminaba por el aeropuerto, me sentí extranjera en mi propio país. Todo era familiar, pero ya no era mío. Yo ya no pertenecía a esa versión del pasado. Renté un auto y manejé hasta mi ciudad natal. El camino era el mismo, las montañas, los campos, las calles. Pero yo no lo era. Llegué a la casa donde crecí. Toqué el timbre. Mi corazón latía fuerte. Se abrió la puerta lentamente. Y ahí estaba él. Mi padre. Un hombre que siempre vi grande, imparable, indestructible. Pero ahora era un reflejo débil de sí mismo. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos, la piel apagada. Era como si el tiempo, y sus decisiones, le hubieran cobrado todo lo que un día me negó. «Ana», dijo. Su voz sonaba diferente. Menos firme, menos soberbia, más rota. Yo no dije nada. No sabía qué decir. Pero avanzó para abrazarme. Instintivamente di un paso atrás. Vi en su cara una mezcla de dolor y sorpresa. Quizá por primera vez entendía que yo ya no era la niña que podía moldear a su gusto. «Pasa», dijo. Entré, pero me mantuve a distancia. No porque sintiera odio, sino porque por primera vez estaba cuidando mis límites. La casa estaba desgastada, la sala desordenada, los papeles del negocio familiar regados sobre la mesa, facturas, deudas, amenazas de embargo. Mi padre se sentó con dificultad. «Ana, las cosas se complicaron. Tu hermano», tragó saliva, «tu hermano se fue. Me dejó solo con todo». Sentí un pequeño pinchazo en el pecho, no de compasión, sino de ironía. El hijo que era orgullo. El heredero incuestionable. La sangre fuerte para los negocios. Había abandonado el barco. Mi padre respiró profundo. «Necesito que regreses». Me miró fijamente. «Te necesito». Fueron dos palabras que jamás pensé escuchar de él. Dos palabras que en otra época habrían sido un sueño. Pero ahora me sonaban vacías. «El negocio está a punto de caer», continuó. «Tú siempre fuiste buena trabajadora. Y eres inteligente». Mi corazón se detuvo. Inteligente. Buena trabajadora. Ahora, que está arruinado. Ahora, que me necesita. Sentí una oleada de emociones. Rabia, tristeza, reconocimiento tardío y una calma inesperada. «Ana», insistió, «vuelve a la empresa. Ayúdame a levantarla». Mis manos temblaron sobre mis piernas. Pensé en mis noches sin dormir en Japón. En mi marca. En mis clientas. En las auditorias japonesas. En mis charlas universitarias. En las filas de estudiantes que querían escucharme. En todo lo que había construido lejos de él. Y pensé en la niña que fui. La niña que él nunca escuchó. La niña que él humilló. La niña que él desheredó. Su voz rompió el silencio. «Ana, tú siempre fuiste la más noble. Demuestra que eres buena hija». Y ahí toqué una verdad profunda y aterradora. No quería ser su buena hija. Quería ser yo, la mujer que construí lejos de él. Sin su aprobación. Sin su permiso. Sin su apellido. Respiré hondo. Lo miré a los ojos. Y dije, con la firmeza que nunca tuve en esa casa: «No vine a rescatar tu empresa. Vine a cerrar lo que tú nunca cerraste conmigo». Mi padre abrió la boca para hablar, pero lo detuve con un gesto. «Me llamaste inútil toda la vida. Me dijiste que no tenía madera, que las mujeres no servían. Me desheredaste. Me expulsaste. Y ahora vienes a pedirme que regrese, porque tu hijo te abandonó». No lo dije con rabia. Lo dije con verdad. Mi padre bajó la vista. Por primera vez. «Ana», susurró. «Me equivoqué». Esa frase que esperé 20 años. Llegó cuando ya no la necesitaba. Por primera vez, lo vi vulnerable. Humano. Pequeño. Y entendí que su perdón no era para mí. Era para él mismo. Porque había destruido algo valioso, sin darse cuenta. «Voy a ayudarte», dije finalmente. Su rostro se iluminó. «¿De verdad?». Y entonces añadí la frase que marcó mi destino. «Pero no de la manera que tú crees». Su expresión se congeló. Y yo supe que el final estaba acercándose. Mi padre me miró confundido,
como si mis palabras no terminaran de encajar en la idea que él tenía de mí. Porque en su mente yo seguía siendo esa niña dócil, callada, con la mirada baja, la que él moldeaba con frases hirientes, la que él podía manipular con culpa, la que existía solo para obedecer. Pero la mujer que estaba frente a él ahora no era la hija desheredada, era la mujer que había aprendido a reconstruirse lejos de su sombra. ¿Cómo que no de la manera que yo creo? Preguntó con un tono entre autoridad y súplica. Respiré hondo. Ese momento llevaba años formándose dentro de mí. Papá, dije despacio, yo no regresé para ser tu empleada. No regresé para salvar tu empresa. Regresé para sanar lo mío, para poner un punto final a lo que me hiciste cargar. Él abrió la boca, pero la cerró. No sabía cómo responderle a una versión de mí que no había visto nunca. Tu negocio está en ruinas, continué. No por mí, no por ser mujer, no por tu hija buena para nada. Está así porque nunca escuchaste, porque nunca fuiste humilde, porque confundiste autoridad con desprecio, y eso te dejó solo. Mi padre apretó la mandíbula. Vi en sus ojos una mezcla de vergüenza, rabia contenida y miedo. Pero ya no me intimidaba. Ya no era yo la pequeña. ¿Entonces qué vas a hacer? Preguntó finalmente. Saqué una carpeta de mi bolso. La coloqué sobre la mesa. Voy a comprar tu empresa. Se quedó en silencio, totalmente inmóvil, como si le hubieran desconectado el alma. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Voy a comprarla, repetí con calma. Y a terminar con ciclos que llevan décadas repitiéndose en esta familia. Los ojos de mi padre se abrieron completamente. ¿Tú tienes ese dinero? Sí, respondí sin dudar. No presumí. No expliqué. No justifiqué. Solo afirmé una verdad que él jamás imaginó. Él tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió. Vio la oferta. Una oferta seria. Legal. Limpiamente redactada. Firmada por mí y por mi equipo de abogados japoneses. Se recargó en la silla, respirando como si le faltara el aire. No lo entiendo, murmuró. ¿Tú? ¿Cómo? Y ahí, por primera vez desde que era niña, sonreí frente a él. Una sonrisa tranquila. Segura. Propia. Porque si tenía madera, respondí. Solo me lo impedías tú. Mi padre cerró los ojos. Una lágrima lenta cayó por su mejilla. Nunca lo había visto llorar en mi vida. Nunca. Ana, perdóname. Otra lágrima. Me equivoqué contigo. Otra más. No sabía, no imaginé, que llegarías tan lejos. Sus manos temblaban. Estaba quebrado. No de derrota, sino de reconocimiento. Pero yo no estaba ahí para verlo sufrir. Estaba ahí para liberarme. No busco venganza, le dije. No vine a humillarte. Caminé hacia la ventana, respiré hondo y continué. Solo vine a poner las cosas en su lugar. Volví a sentarme frente a él. Voy a comprar tu empresa, pero no para rescatarla. Mi padre levantó la mirada, confundido. ¿Entonces para qué? Mi voz salió suave, pero firme. Inevitable. Para heredársela a quien sí creyó en mí. ¿Quién? Preguntó casi en un susurro. A mi mamá. Su rostro se contrajo. Se llevó una mano a los ojos. El silencio lo envolvió por completo. Ella siempre estuvo a mi lado, expliqué. Ella me sostuvo cuando tú me quebrabas. Ella me vio llorar. Ella sí creyó en mí. Aunque no lo dijera en voz alta, aunque viviera a tu sombra, ella me defendió como pudo. Respiré profundo. Ella merece algo. Algo real. Algo suyo. Algo que tú nunca le diste. Mi padre apoyó la cabeza entre sus manos. Era la imagen exacta de un hombre que por fin entendía el tamaño de sus errores. ¿Y qué va a pasar conmigo? Preguntó con voz rota. Vas a retirarte, respondí. Dignamente. Sin deudas. Sin escándalos. Me incliné levemente hacia él. Y vas a aprender que el respeto no se mendiga, se da. Firmó los documentos con la mano temblorosa. Yo no sentí triunfo. No sentí victoria. No sentí revancha. Sentí paz. Una paz tan profunda, tan antigua, que parecía venir desde la niña que fui. Cuando salí de esa casa, me encontré con mi mamá esperándome afuera. Tenía los ojos rojos, como si hubiera escuchado todo desde la cocina. ¿De verdad hiciste eso, Ana? Preguntó en voz baja. Sonreí.
Lo hice por ti. Ella me abrazó. Un abrazo silencioso, suave, lleno de años contenidos. Un abrazo que cerró heridas. Estoy orgullosa de ti, susurró. Esa frase. Esa sí la necesitaba. No de mi padre. De ella. Regresé a Japón unos días después. Al llegar al aeropuerto de Tokio, sentí que volvía a casa. Mi vida ya no estaba en México. Mi renacer estaba allá, entre luces, cultura, trabajo y paz. Cuando llegué a mi estudio, mis asistentes me recibieron con sonrisas. Ana-san, bienvenida. Solté la maleta. Respiré profundo. Y supe que el ciclo estaba completo. Yo era la niña buena para nada, convertida en empresaria en Asia. La hija desheredada, que volvió dueña. La mujer que huyó de un mundo que no la valoraba, para crear uno que la admiraba. Hoy, cada vez que diseño una pieza nueva, pienso en lo lejos que he llegado. En lo que construí con mis manos. En lo que sané con mis decisiones. Y en una verdad que aprendí dolorosamente. No necesitas la aprobación de quien te hirió. Solo necesitas la valentía de elegir tu propio camino. Porque si tenía madera, solo faltaba que alguien, yo misma, me dejara crecer. Fin.